La vida es lucha y estamos dispuestos a dar lo mejor que tenemos para salir victoriosos. Esa es la intención de nuestra simibarra matutina de programas con sentido social, a la que con mucho gusto le damos la bienvenida. Soy Janet Arceo y le invito a escuchar con atención a nuestra mesa de especialistas y también a plantear sus dudas. Y todo esto porque el tema de hoy es muy extenso y quizá también muy intenso. Hablaremos de adicciones. Escuchen nada más este dato. Para la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad cerebral como Alzheimer o esquizofrenia. Se trata de un tema que van a desmenuzar los psicólogos de cabecera de La Vida es Lucha. Todo un tratado merece el tema de hoy. ¿No es así, maestra Laura Vélez? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Janet? Claro que sí, es un tema muy interesante que tenemos que abordar. Doctor Eduardo Nieto Bacha, qué gusto poderlo saludar, como siempre es un placer. Mucho gusto, Janet. Este día agradezco que haya aceptado nuestra invitación el médico psiquiatra Alfonso Martín del Campo. Y precisamente nuestra voz informativa, Circa, nos compartirá una cápsula para conocer un poquito más acerca de él. Alfonso Martín del Campo es doctor en Psiquiatría Biológica por la Universidad de Cambridge, con especialidad en Psiquiatría Clínica de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Investigador en el área de psiquiatría, cofundador y jefe de la Clínica de Trastornos de Sueño en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde también es profesor titular. Miembro de la Asociación Mexicana de Medicina Canábica y presidente del Comité de Ética en Investigación del Global Bioanalytical Consulting. Autor de más de 25 artículos en revistas científicas y varios capítulos de libros. Gracias por estar aquí, doctor Martín del Campo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y con los ilustres invitados. Pues ahora, si les parece, vamos a entrar en materia. Circa, ¿qué nos dices acerca de las adicciones? Se considera adicción cuando se tiene cierta dependencia hacia una sustancia o una actividad. Es considerada una enfermedad. La adicción brinda satisfacción a la persona que la padece e incluso llega a cambiar su conducta. La mayoría de las veces interfiere en la vida cotidiana y en la salud. Respecto a las sustancias, aunque no existen cifras exactas, se calcula un crecimiento en el consumo de drogas, así como de nuevos consumidores derivado de la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento. De hecho, la Organización de Naciones Unidas calcula que hay más de 900 drogas nuevas. Uno de los problemas para su solución es que no se trata como una enfermedad integral que requiere ayuda multiprofesional, sino como si fuera un problema de voluntad, una decisión de la persona. Y no es así. Si bien hace algunos años el consumo de drogas se daba a los 15 años, ahora ya se da desde los 11 o 12 años. En este tema surgen muchísimas preguntas, así que comienzo con ellas. Maestra Laura Vélez, ¿se puede tener adicción a una droga? Pero empecemos por entender qué es una droga. Sí, exactamente. Empecemos por ver qué es una droga. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una droga es aquella sustancia que introducida al organismo modifica una o varias funciones. Entonces podemos darnos cuenta, por ejemplo, el alcohol es una droga, porque cuando introduces alcohol a tu organismo, pues se va a modificar, va a haber esta parte de que te sientes relajado, y si tomas varias copas de alcohol, pues ya te estás mareando o puedes inclusive sentirte mal. Esto podemos darnos cuenta, el alcohol es una droga. Por ejemplo, la marihuana es una droga. Igual, al fumar la marihuana puede haber entonces ya los cambios internos, que te sientes más relajado y demás. Eso es una droga. Hay drogas adictivas, justamente lo que hace y lo que genera una adicción. Las drogas adictivas es cuando esa droga, que ya sabemos que una droga es aquella sustancia que la introducimos y que va modificando funciones internas, cuando esta droga hay un consumo repetitivo, hay un abuso, va desarrollando una dependencia, y esa dependencia caracterizada por una compulsión, que esta parte de la compulsión
pues eso va generando lo que es la enfermedad de la adicción. Gracias, maestra Laura Vélez. Doctor Martín del Campo, ¿el consumo de una droga puede ser la puerta de entrada al consumo de otras? Sí, desde luego. Pero bueno, antes quisiera nada más aclarar con respecto a la pregunta anterior, agregar. Está esta adicción física de la que ya hablamos, o de la que estamos hablando, pero también existe la adicción psicológica. Por ejemplo, hay una película de Woody Allen que se llama Annie Hall, en donde la pareja del protagonista, que es Woody Allen, curiosamente, no le gusta tener relaciones sexuales si no fuma marihuana. Entonces, existen muchas combinaciones en donde para que yo vaya al cine me tomo o me fumo un poco de marihuana porque eso me hace ver el cine de una manera, y si no lo hago así, entonces no voy al cine. O sea, ahí estamos hablando de otro tipo de dependencia psicológica. Yo creo que se combinan dos factores. Uno es el genético. Se sabe, hay estudios, que los hijos de un alcohólico tienen más posibilidades de ser alcohólico que los hijos de uno que no es alcohólico, aunque no vivan con él. Ahí estamos hablando del potencial genético. Pero además, si yo veo que mi papá desayuna con tequila, como por aquí estaban comentando hace rato, y yo veo que mi papá y sus hermanos y mi hermano mayor, y yo tengo 8 años y ya me dieron a probar a mi cerveza y tal, pues evidentemente eso no es genético, eso es de aprendizaje, es de copia, y me va a inducir en ese camino. Pero si yo tengo una personalidad conflictiva o ciertos rasgos particulares que me hacen propenso a las adicciones, y pruebo un día la cocaína o pruebo un día el éxtasis y descubro que es mejor que la cerveza que me daba mi papá, pues voy a tomar éxtasis, porque como ya tengo un poco abierta la mente, porque desde chico la he ido alterando con estas probaditas, pues evidentemente me pueden, soy tierra fértil, por decirlo así, a probar nuevas cosas. Sin embargo, no en todos los casos se cumple, porque hay personas que piensan que todos los que son marihuanos, aparte, consumen otras cosas, o todos los que son alcohólicos consumen otras cosas. Entonces, la respuesta es sí. Sí puede ser la puerta al consumo de otras sustancias, incluso más peligrosas que la que originalmente consumía o con la que empezó el paciente. Qué interesantes las respuestas de nuestro panel el día de hoy. No olvide enviar sus dudas. No se quede con las ganas de preguntar. Hagamos una pausa. Volvemos a La Vida es Lucha. Regala amor. Cada muñeco del Dr. Simi está hecho por manos de personas con discapacidad. Por eso son únicos y hechos con amor. Encuentra a este galán de talla internacional en farmacias similares y llévalo contigo. Al comprarlo, no solo adquieres una obra artesanal, creas más empleos para personas que merecen nuestra admiración. Gracias por seguir en La Vida es Lucha. Les recuerdo que recibimos sus preguntas y mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook búsquenos como @SimiTV Oficial. En Instagram somos Simi Televisión y en Twitter somos DR Simi TV. Continuamos con Janet Arceo y su panel de especialistas. Gracias, Irka. Estamos de regreso a La Vida es Lucha, en donde hoy estamos abordando el tema tan interesante como polémico, adicciones. Veamos las inquietudes que usted ha planteado. Mi pregunta es, ¿cómo se curan las adicciones? Curar una adicción sigue siendo un tema polémico de si realmente se cura o no se cura. Lo que sí sabemos es que algunas personas logran controlarla y detenerla y ya no practicarla, es decir, ya no consumir sustancias que pongan en peligro esa enfermedad latente que se llama adicción, porque en cualquier momento yo era adicto a la metanfetamina, pero ahora me tomé un vinito blanco
y ya me gustó el vinito blanco y termino por tomarme 5 botellas de vinito blanco. Entonces, esta facultad de desarrollar adicción sigue existiendo en mí. Por eso la polémica. ¿La puedo controlar durante 28 años o 30 o hasta que me muera y no volver a consumir nada adictivo? Sí. Y podríamos decir que en ese caso la persona quizás se curó o no. Cualquier cosa me puede volver a despertar esta antojo, esta hambre de consumir sustancias y volver otra vez a caer en la adicción. Entonces yo sería muy cauteloso en decir si se curan o no. Entonces, curar la adicción yo lo dejaría en el espacio, no sé aquí mis compañeros qué opinen. O sea, no creo que sea tan importante decir si se puede curar o no, sino detenerla, eso sí, y darle la atención a cada paciente personalizada para que pueda, como se dice vulgarmente, resetear o empezar de cero nuevamente, ¿no? O sea, vas de nuevo, ahorita ya no dependes del alcohol, podrías, o de tal pastilla o lo que sea, sigue con tu vida y darle el seguimiento a cada quien. Y cuantas veces sea necesario hacerlo. ¿Funciona sacar a los hijos de la casa para que dejen de drogarse? Es muy curioso, una solución para todos. Tengo ahorita en la mente cuando familias pobres encuentran que su familiar, su ser querido, está, como se dice vulgarmente, perdido en las drogas. Entonces hay un lugar que se llama el anexo, y ese anexo lo que hacen es aislarlo de que utilice esas mismas sustancias. Entonces fíjese qué curioso. Está el adicto perdido, es decir, en términos correctos pues sería intoxicado, semiconsciente, ¿no? Porque ya la conciencia la tiene totalmente alterada porque efectivamente esas sustancias están afectando al sistema nervioso central, que pueden ser, por ejemplo, los inhalantes, que es también muy interesante mencionarle al público que el inhalante no se fuma, sino que se huele y pasa derechito, ¿no? a actuar en el cerebro, y entonces es muy, muy peligroso. Entonces, las familias con pocos recursos necesitan utilizar esos anexos que están distribuidos en varias partes de la ciudad y llevan a su familiar por una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Que puede ser unas semanas o hasta meses, ¿no? Y los familiares están encantados con esos anexos porque por lo menos dicen, pues sí, lo voy a visitar cuando el médico lo permite. Porque también es interesante comentarle al público que generalmente esos internamientos va con una sentencia. No queremos visitas. Y dicen la gente, pero qué cruel el médico que no le deja ver a su ser querido. No, porque no sabemos si el estímulo que va a recibir en la visita es precisamente el nocivo que lo lleva a la drogadicción. Entonces muchos médicos, yo los he conocido, que cuando internan a sus pacientes a los hospitales, ya cuando tienen más recursos, ponen en las indicaciones 0 visitas, así de plano, ¿eh? Entonces la mamá y el papá pues se aguantan, o la esposa y los demás familiares de los seres queridos, y hacen que realmente haya una posibilidad de que ese estudio que se esté llevando a cabo en el paciente pueda facilitar el que haya una curación, ¿no? Es probable que la grafología no detecte si una persona es adicta a sustancias o tiene una conducta adictiva respecto a algo. O quizás sí. Pero bueno, mejor que nos aclare todo este tema nuestra queridísima Marifer Centeno. Vamos con ella. Vamos a hablar del tema de adicciones, que es quizás, fíjate qué cosa tan terrible, una de las situaciones mundiales más graves y quizás sea la enfermedad pública más grave a la que nos vamos a enfrentar. Y dirás, ¿cómo puede ser posible? Antes se pensaba que esta conducta adictiva era debilidad
Hoy sabemos que no es así. E incluso se pensaba que la gente que consumía drogas y alcohol tenían una moralidad deficiente. Eran personas que eran vulnerables o propensos. Hoy sabemos que, dado el comportamiento de las masas, mientras más común y normalizado sea un tema, más propensos somos a caer. Sin embargo, siempre está el tema de la información, y lo que pasa es que las drogas son tan adictivas porque lo que hacen es modificar la conducta, la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces se va a ver reflejado en la forma en que nos comportamos, en la forma en que nos sentimos. Hay algunas que lo que hacen y los efectos que tiene, por ejemplo, la nicotina, y además es un estimulante. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol hace que te atrevas a hacer lo que de otra forma no harías. Por eso esta frase que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Y por supuesto, los inhalables, que lo que causa son daños tremendos y terribles en el corazón, en los riñones, en los pulmones y también en el cerebro. Está demostrado que el cerebro se ve sumamente lastimado, las conexiones cerebrales, que además mientras más conexiones cerebrales hay, mayor es nuestra capacidad para aprender. Como sociedad, creo que tendríamos que generar una cultura de previsión. En la escritura, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas de alcoholismo, se le llama presión de rosario y se ven como que la escritura tuviera puntitos y puntitos y puntitos. ¿Cómo podríamos hacer que una persona, que una sociedad no caiga en estos problemas y titubeo? Porque es un problema de salud pública, porque es un problema social. Sin duda alguna, fortaleciendo autoestimas, seguridades, dando la información correspondiente. Yo soy Marifer Centeno y quizás este sea uno de los temas más fuertes que hemos tratado, pero también más importantes. Nos despedimos abrazándonos, queriéndonos, el Dr. Simi y yo. Gracias por todo. ¡Protégete! En Farmacias Similares contamos con productos que ayudan a reforzar tus defensas. Pregunta por ellos. Defiéndete de virus y malas bacterias que quieren atacarte. Y como un caballero de la mesa redonda, ponte tu armadura contra las enfermedades. Consulta a tu médico. Farmacias Similares, lo mismo, pero más barato. Qué bueno que sigue en La Vida es Lucha, donde seguimos recibiendo sus preguntas y opiniones. Si aún no lo hace, le recuerdo que puede contactarnos por Facebook, donde estamos como @SimiTVOficial. En Instagram somos Simi Televisión y en Twitter somos DRSimiTV. Si gusta, también puede entrar a Simi Informa en Dailymotion y dejar su mensaje. Regresamos a La Vida es Lucha. Ya estamos en el momento de las conclusiones. Vamos contigo, Laurita Vélez, maestra. Sí, para mí las conclusiones de esto es que no hay que minimizar esta enfermedad, que es súper compleja, que en la actualidad siguen estudiando esta enfermedad. Sabemos que es multicausal, o sea, son muchas las causas que desarrollan la enfermedad. O sea, causas físicas, genéticas, psicológicas, sociológicas, falta de espiritualidad y demás. Son muchas causas que lo generan, pero también son muchos tratamientos, muchas disciplinas que hay que trabajar en la recuperación. Que esto que decía, ¿no?, el doctor de curable o incurable, pues en la actualidad hay que detener, es lo que hasta ahorita, detener el consumo para que la persona pueda vivir lo mejor posible. Pero dentro de este tratamiento, pues es el tratamiento médico, el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento psicológico. Una de las terapias psicológicas que funciona aquí es la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. También tratamiento logoterapéutico, la parte de la parte espiritual, ¿no? El tratamiento sistémico, la terapia familiar, el grupo de AA. O sea, imagínense lo complejo que es el tratamiento para que una persona logre recuperarse. No todas las personas logran dejar de consumir de esta manera, así es que no hay que minimizar, no hay que normalizar esos abusos de sustancias, ni está chistoso que alguien esté súper borracho ni demás, sino hay que también tomarlo con cuidado y ver que es un tema muy serio. Querido doctor Alfonso Martín del Campo, lo escuchamos con sus comentarios finales. Porque hay consumo.
¿por qué nos alteramos y alteramos los sentidos? Y ha habido muchos sociólogos y filósofos que hablan de que esto sucede desde tiempos inmemorables. Es decir, el ser humano como tal tiene 150,000 años en la Tierra, o sea, relativamente poco comparado con la edad de la Tierra. Sin embargo, desde mucho tiempo atrás, y por factores que pues éramos presa, nos comía un tigre con dientes de sable, ¿no? Entonces teníamos que escondernos. Entonces hablan de que la realidad es tan fuerte que nos obliga a consumir algo que nos distraiga o nos dé una especie de descanso o de escape. Esta es como que la explicación que a mí más me ha satisfecho de por qué la gente consumimos algo. Bueno, y por otro lado quisiera aclararle al público que en la actualidad siempre ha sido también otro problema, así como hablar de la curación o no, hablar de la clasificación. ¿Qué tan adicto es el doctor Nieto al café? Si se toma 2 tazas y la doctora Vélez 4 y yo 8. Pues usted porque toma 8. No, pero pues 8 no son muchas, porque hay quien se toma 40 o 1 litro de café al día. Siempre va a haber alguien que toma más o que toma menos. Entonces ahora la clasificación más o menos general, internacional, es usuario de alguna sustancia con potencial adictivo, pero del cual yo no soy adicto. Me explico. Yo puedo ir hoy saliendo de aquí con alguien del staff a ver el juego de los Yankees y tomarme 2 cervezas y luego irme a mi casa y ahí se acabó el asunto con el alcohol. No soy adicto al alcohol, sin embargo, consumí alcohol. Entonces soy usuario. Pero luego hay abuso. Abuso que significa es que vimos el juego de los Yankees y luego vimos el juego de los Medias Rojas. Y entonces nos tomamos 10 cervezas y sí me mareé un poco y entonces abusé de la sustancia. Pero si eso lo hago todos los días, entonces ya no es ni uso ni abuso. Ya puede ser adicción. Entonces, sí es muy importante entender a cada paciente en qué calidad está, para que como profesionales de la salud podamos ofrecerle una ayuda, la ayuda que se necesita. Y por último, lo que dijo la doctora Vélez como conclusión es que cuando sí hay una adicción, es una enfermedad y requiere de mucha ayuda, de familias, de médicos, de psicólogos, de todo. Es un equipo y tenemos que actuar en equipo. Y todas las ideas que sirvan son bienvenidas y las que no sirvan, mejor dejarlas a un lado. No sé si con esto más o menos redondeo el concepto, pero cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Y muchas gracias, por supuesto, a la doctora Vélez. Siempre es un gusto verte, Laurita. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Janet. Qué gusto. Querido doctor Nieto, qué interesante Janet. Se puso el programa de hoy. Gracias por su participación gracias, como cada semana. Saludos, Janet. Recuerde que si usted o alguien que conoce requiere atención profesional acerca de adicciones, puede llamar al 800-911-3232. El Centro Simi de Salud Emocional, Simisae. 100 psicólogos esperan para escucharle y atenderle. También le recuerdo que si quiere ver nuevamente este programa, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Simi Televisión, o en redes sociales. Este es un programa para hacernos más fuertes, porque la vida es lucha y estamos dispuestos a vivirla. Soy Janet Arceo y a nombre de don Víctor González, doctor Simi, le doy las gracias por su compañía y le recuerdo que aquí nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces. Reportajes, entrevistas, buenas noticias y mucho más en un mosaico de información variado, ameno y cuya misión es animarlo, no asustarlo. Vea y escuche el Simi Noticiario Semanal con Lucelena González todos los domingos a las 7 de la noche por Radio y Telefórmula. Simi Noticiario Semanal, el noticiario que usted no se esperaba.